Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de no somos nada o no somos importantes, con motivo de estos videos que han estado circulando de Conservation International, de que la madre naturaleza no nos necesita, pero nosotros sí la necesitamos a ella, y este tipo de cosas, ¿no? He estado como viendo muchos videos y de hecho muchos de mis amigos lo mandan y todo, de que nosotros en este momento, o sea, los seres humanos, pues, o sea, no somos importantes, ¿no? La tierra y la naturaleza son algo superior y nuestra función lo único que ha hecho es daño, ¿no? Al planeta. Y, o sea, yo pienso que sí somos importantes y sí tenemos una pues función, ¿no? Y no me gusta como eso de pensar de que, ay, no, o sea, somos una plaga o algo así, o que todo lo que hemos hecho ha sido en detrimento de la madre tierra. Pero, pues no sé, o sea, no lo sé explicar y tampoco tengo como ni las herramientas, ni los datos todavía, ni el conocimiento como para explicarlo, pero no sé qué piensa usted sobre el tema. Bueno, la primera cosa es que si yo fuera la madre naturaleza, nunca, yo tendría un poco más de dignidad como para escoger otra voz que no fuera la de Julia Roberts. En segundo lugar, bueno, pues, a ver, si fuimos importantes a la hora de estar destruyendo ecosistemas, ¿por qué no habríamos de ser importantes a la hora de evitarlo o de recomponer ciertos ecosistemas locales o globales? O sea, el decir que no somos importantes justo en el momento en el que está habiendo distintas crisis de tipo ambiental, tanto globales como regionales, decir que en ese momento de pronto ya no somos importantes, pues es una actitud infantil, convenenciera. Pues es una forma elegante de decir que no cuentes conmigo, ¿no? O sea, tú arréglatelas si eres algún activista o si estás en el gobierno. No cuentes conmigo porque yo pienso que no somos importantes, no podemos hacer nada. O sea, la madre naturaleza va a seguir su curso. Es el típico, además, argumento de muchos biólogos, ¿no? Biólogos muy mediocres tienden a pensar este tipo de cosas, ¿no? Que estadísticamente las especies animales y vegetales se han extinguido y es cuestión estadística para que nosotros también como especie nos extingamos, ¿no? Y entonces pues el resultado de eso es que vamos a ponernos a fumar marihuana, ¿no? Como suelen hacer este tipo de personas, y a suprimir toda capacidad de acción voluntaria o de hacer cualquier tipo de cosa, de tener otro tipo de actitud. Vamos a tirarnos ahí a ver Netflix y no hacer nada, ¿no? Porque las cosas llevan su curso y nosotros no somos necesarios. O sea, es una actitud bastante mediocre, irresponsable y estúpida, ¿no? Y además es poco interesante porque no es cierto, es falso, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, ahorita estaba acordándome de este es un libro que se llama Antropoceno, ¿no? Y como hay muchos, las teorías que nos hablan de cómo pues la intervención humana, estamos humanizando tanto el sistema natural global que ahora ya podemos hablar de un sistema humano en el que nosotros tenemos una responsabilidad de reconstituir ciclos naturales o de extender sistemas ecológicos donde antes no había esos sistemas, ¿no? O sea, no nada más hablando de detener la destrucción, sino de ampliar la zona de riqueza natural, por ejemplo. Tenemos gente como Wangari Maathai, la premio Nobel, que habla pues no habla, más bien actuó para organizar a 30 millones de kenianos para en un lapso como de 2 décadas, pues plantar árboles en Kenia, ¿no? Y de esa forma
cambiar completamente el paisaje de ese país. Y la tesis ahí es que si no hubiese existido esa cantidad de gente, o sea, ese cáncer, toda esa plaga de kenianos, no se hubiera hecho toda esa restitución de ecosistemas en Kenia, ¿no? Entonces la gente en esos casos no es mala, sino es buena, la existencia de personas, ¿no? Y solita la naturaleza no hubiera hecho eso. Otra cosa que es pues digna de tomar en cuenta es cómo ya hay también ciertas teorías como la teoría Gaia, ¿no? Que nos habla de que ¿no? La teoría Gaia, que nos habla de cómo es una hipótesis muy cada vez más verosímil, porque cada vez tiene más evidencia acumulada de que es algo muy parecido a la realidad. Lo que nos dice la hipótesis es que el sistema global en todos sus ciclos orgánicos e inorgánicos se comporta como si fuese un ser vivo. Siendo así, también el ser humano es parte constitutiva de todo este sistema. O sea, el ser humano con conciencia tendría un cierto rol que jugar dentro de todo este organismo que es el sistema Tierra, y junto con todos sus ecosistemas, ¿no? Y de hecho se habla de cómo, bueno, pues esto ya entra un poco dentro de la ciencia ficción, pero bueno, se habla de cómo incluso si el sol se apaga, ¿no? Tendríamos una especie así como de rol teleológico, ¿no? De prolongar la vida o en el planeta o en otros planetas, ¿no? E incluso de cómo podríamos, no solo así como lo hemos destruido, así también podríamos jugar un rol para defender al planeta de otras agresiones externas, ¿no? Que si los asteroides o que si otro tipo de influencia, ¿no? Pero eso es irse mucho de un lado muy especulativo, ¿no? Lo que es muy cierto es cómo nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas que la naturaleza no haría. Y aquí hay que recordar que nosotros, por ejemplo, los seres humanos, siendo seres conscientes, que nos hemos reproducido sobre la biosfera, es decir, no habría problemas o más bien habría problemas si nosotros nos reprodujésemos como conejos, pero con las esperanzas de vida de un ser humano, de los seres humanos. Ahí habría problemas, ¿no? Porque estaríamos reproduciéndonos al ritmo de los conejos, pero sin el nivel de mortandad. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita con el ser humano es que se está reproduciendo cada vez de una manera más racional. Ahorita las curvas, todas las tasas de población a nivel mundial, demográficas, se están estabilizando, ¿no? Es decir, sí está creciendo la población, pero la tasa de crecimiento se está estabilizando. Se empezó a estabilizar más allá, más por ahí por el año 2000. Y eso lo que significa es que el ser humano, junto con su capacidad de autolimitar su reproducción, también ha desarrollado una mayor capacidad de conciencia respecto a lo que está haciendo sobre el sistema terrestre. Entonces, a diferencia de los conejos, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar conciencia. Tan es así que ese tipo de mensajes y documentales existen, ¿no? Entonces, la conciencia es algo muy importante. Ahora, nosotros a lo largo de la evolución no lo hemos hecho en un vacío, lo hemos hecho junto con muchas otras especies de animales y plantas que hemos domesticado, hemos coevolucionado en simbiosis con ellas, ¿no? Esto lo que significa es que hay muchas especies de plantas y animales, por poner dos ejemplos rápidos, el maíz y las vacas, que no sobrevivirían. O sea, el maíz, por ejemplo, no se reproduce de manera autónoma, necesita del ser humano. Dado que es una planta doméstica, necesita del ser humano para reproducirse y sobrevivir. Lo mismo los bovinos, ¿no? Los toros de Lidia, que ahorita son materia de discusión,
no se reproducirían si no existiera el ser humano, porque han desarrollado una codependencia con él, ¿no? No dudo que muchos perros, por ejemplo, serían incapaces de sustentarse en un medio salvaje. O sea, entonces esta domesticación que hemos llevado a cabo de plantas y animales, esta coevolución que hemos tenido, nos habla de cómo sí hemos sido importantes en la naturaleza. Y aquí estamos hablando de que son muchas plantas y son muchos animales los que dependen del ser humano para reproducirse y para sobrevivir, así como nosotros dependemos de estas plantas y animales para nuestra manutención. Ahora también, en cierta forma, podríamos hablar de que los suelos fértiles son una cierta domesticación. O sea, no nada más tendríamos que hablar de plantas y animales domésticos que coevolucionen y coexisten con el ser humano, sino incluso podríamos hablar de que la tierra fértil, la forma en cómo generamos fertilidad en los suelos, es una producción del ser humano también. Un ejemplo que a veces pienso cuando se habla de estos temas es el de un jardinero. Un jardinero hace cosas y evita hacer cosas que no conducen a un jardín bello y productivo. O sea, bello que nos produce flores, plantas aromáticas, etc. Y que también nos produce alimentos. Los jardines no existen en la naturaleza. La idea del jardín del Edén, la idea bíblica, es una idea como parte del mito judío-cristiano, pero en la realidad salvaje o evolutiva ese jardín no existe más que con la intervención racional del ser humano, que abre canales, hace podas de plantas, selecciona ciertas semillas, reubica plantas en ciertos lugares y otras las quita y las elimina, escoge cierto tipo de animales para que estén en ese jardín. Es decir, todo esto es una domesticación de la naturaleza para que dé alimentos y belleza. Eso no existiría en la naturaleza salvaje. Es decir, la naturaleza salvaje es bella y es espectacular y es asombrosa y todo lo que queramos, pero a muchos no nos gustaría si supiéramos realmente cómo es la naturaleza salvaje. No es un lugar en el que nos gustaría vivir o en el que podríamos vivir, porque seríamos devorados por las fieras, o simplemente la cantidad de alimento que podríamos extraer de las plantas sería muy pequeño. Esto, por ejemplo, es un jitomate. He estado en esta temporada, pues yo guardo semillitas y siempre las planto y las tengo aquí, son plántulas que acaban de salir, ¿no? Estas plantas han sido domesticadas durante desde tiempos inmemoriales, no sabemos, ¿no? Antes eran cerecitas así, ¿no? Los jitomates, y ya que crecen nos dan una cantidad de alimento muy, muy abundante, porque las hemos domesticado, seleccionado por encima de otras variedades, ¿no? Y lo mismo con muchas otras cosas, con los animales, en el caso de los toros de lidia, hasta los hemos seleccionado para que sean bravos, ¿no? O sea, de cierta forma es nuestra culpa que sean bravos, porque así los hemos querido, ¿no? Del mismo modo que queremos que un perro chihuahua nos ponga cara de idiota y nos pida cosas como si fuera un niño, ¿no? Y aúlle como niño y todo. Bueno, pues está coexistiendo con el ser humano. En la naturaleza no se darían esos extremos, ¿no? El toro de lidia y el chihuahueño que nos mira y gime como niño, ¿no? Sustituyendo al niño, dicho sea de paso, que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Los perrijos, y que están ocupando el lugar de los niños de a de veras, ¿no? En cierta forma secuestrando la reproducción normal del ser humano. Pero bueno, esos son otros temas, ¿no? A lo que quiero llegar es que hay muchas cosas en la naturaleza que no son realmente naturales, sino son parte de la coevolución, de la simbiosis con el ser humano. Entonces sí somos importantes. Entonces una persona que nos dice, no somos importantes, no somos nada, pues hemos hecho lo que está diciendo. Es una forma elegante de decir, no, conmigo no cuentes, no, yo no voy a hacer nada, ¿no?
Y es también pues curioso cómo se dice eso justo cuando más responsabilidad es necesario demostrar. O sea, la misma actitud de no somos nada es la que tuvieron todos aquellos que empezaron de manera consciente pero hipócrita a destruir la naturaleza y los recursos. Pues eso es todo. Creo que abarqué varias cosas. Si hay dudas, pues aquí estaré. Hasta la vista.